Buenos días. A continuación haré la presentación de los resultados de mi tesis de doctorado en Ciencias del Mar, titulada Evaluación de praderas de pastos marinos como reservorios de carbono. Este es un caso de estudio en el Caribe colombiano, específicamente en el Caribe suroccidental. Esta investigación fue debidamente asesorada por el profesor José Ernesto Mancera de la Universidad Nacional y el profesor Martin Zimmer eh, del CTMT de Bremen, en Alemania. Para iniciar, debo explicarles el concepto de carbono azul. El carbono azul como tal es el carbono orgánico que se encuentra depositado tanto en el cuerpo, la biomasa de plantas que hacen parte de ecosistemas marinos y costeros, como también el que se encuentra atrapado en los sedimentos. En el caso de este estudio, se ha escogido el ecosistema de pastos marinos como un potencial reservorio de este carbono orgánico, el cual sería muy importante considerando lo que está sucediendo actualmente con el cambio climático, el cambio global, y en donde estos ecosistemas toman bastante relevancia como unos potenciales sumideros de carbono y consecuentemente eh, algunos sistemas que tienen la potencialidad de mitigar los efectos del mismo cambio climático. En el 2012 hubo una investigación, eh, como tal fue una evaluación del carbono azul en el nivel mundial y se contaron con los puntos de muestreo que aparecen aquí en este mapa. Los datos obtenidos muestran una gran variabilidad entre regiones y usualmente esta gran variabilidad eh, se debe a las condiciones específicas de cada punto de muestreo de cada región, en donde factores tanto físicos como químicos y a veces antrópicos determinan el stock o el contenido de carbono que hay en cada uno de estos ecosistemas de pastos marinos. En el caso particular de la región que propone el Furcurón, como el Atlántico Occidental Tropical, tenemos que hay muy pocos datos en la zona del Caribe suroccidental y en específico en condiciones oceánicas como las que tiene una isla pequeña en un complejo arrecifal como es la isla de San Andrés. La isla de San Andrés es el área de estudio de este proyecto y como observarán presenta en su costa occidental con una barrera arrecifal que delimita hacia el occidente la laguna arrecifal que a su vez está definida por un límite occidental en el litoral de la isla de San Andrés. Sin embargo, en la zona norte y en la zona sur encontramos aperturas en esta barrera que permiten el acceso no mitigado del oleaje que viene del Caribe como tal, de los efectos del viento, y consecuentemente podremos suponer que tanto la zona norte como la zona sur podrían ser un poco distintas en condiciones a las de la zona central de la laguna arrecifal, que tendría condiciones más bien protegidas, mientras que las de los extremos norte y sur, condiciones expuestas al oleaje. En esta tesis, el objetivo es evaluar este stock, primero cuantificarlo y luego ver cómo este varía a lo largo pues, de esta laguna arrecifal. También hay que considerar que se incluyó dentro de esta investigación uno de los procesos, de los tantos procesos que explican el balance de carbono en estos ecosistemas, en particular el del crecimiento sobre el sustrato o el que se debe al crecimiento en hojas. Entrando en los resultados, pues debo mencionar que la tesis se dirigió tanto a evaluar el contenido de carbono en sedimentos como el que hay depositado en la biomasa viva de los pastos marinos. ¿Por qué en la biomasa viva? Porque se parte del hecho que esta biomasa viva permanece mucho más tiempo en el ecosistema
que la biomasa que es senescente o muerta que podría ser exportada a otros sistemas contiguos en estas costas. Bueno, en cuanto a sedimentos, de manera preliminar, les muestro que hay dos estimadores que se utilizan pues, para determinar la cantidad de carbono orgánico que se encuentran en los sedimentos de esta área de estudio. Un estimador es el utilizado o el propuesto mejor por Fourcuron, es una ecuación lineal que relaciona el porcentaje de carbono orgánico total con el porcentaje de materia orgánica determinada en estos sedimentos a través del método de pérdidas por ignición, es decir, el uso de una mufla, un horno, que quema como tal el contenido que se introduzca, en este caso serían sedimentos, se volatiliza la materia orgánica, permanece la materia inorgánica, mineral o cenizas, y por sustracción pues se determina el porcentaje de la misma. Fourcuron encontró una relación y la dejó propuesta en su publicación del 2012 y pues tomamos este modelo como el modelo global o la ecuación global. Y tenemos una particular, una local, determinada en este estudio, en el que se utilizan las dos variables para que a partir de materia orgánica se pueda determinar el porcentaje de carbono orgánico. Usualmente se utilizan este tipo de ecuaciones debido a las limitaciones presupuestales que tienen este tipo de proyectos y pues obviamente los costos que implica determinar cada muestra para obtener el carbono orgánico total. Y consecuentemente también el porcentaje de nitrógeno total, que se utiliza en el mismo método por la vía del autoanalizador de carbono-nitrógeno. Bueno, utilizando el modelo global, es decir, la ecuación propuesta por Fourcuron, comparamos con otros datos que están disponibles en la misma publicación de él y observamos que nuestro promedio, el de la isla de San Andrés, es igual al del Caribe occidental tropical, que es la región en la que se encuentra el mismo Caribe, en la zona del Atlántico occidental. Sin embargo, utilizando el modelo local o la ecuación local, encontramos que este promedio es mucho más bajo, es diferente al utilizado o al encontrado con el modelo global, y pues es posible que el emplear el modelo lineal o la ecuación propuesta por Fourcuron pueda llevar a sobreestimaciones. Por otro lado, el carbono orgánico determinado en la biomasa viva de pastos marinos, y con esto me refiero a todos los pastos que están en, en, este, en esta laguna recifal, presentan en promedio un valor de 2.38 megagramos por hectárea, que es comparable con el promedio global. Sin embargo, este está por debajo de la región del Mediterráneo, que pues prácticamente triplica la media, pero es comparable pues con las otras regiones, donde puede ser incluso igual o más alto. Debo mencionar que para estimar este promedio se utilizó el coeficiente propuesto por Fourcuron, que no es más que el obtenido en promedio como el porcentaje de carbono orgánico que se encuentra en los pastos marinos evaluados por Duarte en 1990. Debo mencionar también que en este estudio, aunque se encontraron otras dos especies de pastos, es Thalassia testudinum la que domina por biomasas, y esto se correspondió con un 78% del total de la misma en el área de estudio. Ahora, después de haber evaluado el stock como tal, haber cuantificado el stock de carbono que hay tanto en sedimentos como en la biomasa viva de estos pastos, es importante comprender qué factores pueden influenciar las variaciones del stock de carbono en las condiciones en las que se encuentran
estas praderas de pastos en la isla de San Andrés, en especial al interior, al interior de una laguna arrecifal. Para ello, contemplamos un diseño experimental o un diseño de muestreo que considera factores que pudieran ser los debidos a una estacionalidad climática, al nivel de exposición o de protección de la intensidad del oleaje, dada una potencial mitigación o efecto de mitigación o de regulación de la barrera arrecifal, y finalmente el efecto de la profundidad, que guarda tanto relación con la luz que penetra en el cuerpo de agua como la misma turbulencia, e inclusive indirectamente la distancia con respecto a la costa, que ya les explico. Bueno, las estaciones de muestreo se organizaron en un diseño tal que hacia el norte se encontrará la codificada como SPB o Sprat Bight, en la mitad MUD, que corresponde al muelle departamental, luego OPR, que es la zona marina del área protegida, y a su vez Parque Regional de Manglar. Y finalmente hacia el sur, el sitio de muestreo de Roquiquí o playas de Roquiquí, codificado como RCB. Como se darán cuenta, en la parte norte y en la parte sur están las aperturas de la barrera arrecifal. Ahora bien, dentro de cada sitio de muestreo se subdividió el muestreo por estaciones, y estas estaciones contemplaron tanto praderas dentro del intervalo de 0 a 2 metros, que llamamos somero y codificado con el número 3, las que se encuentran a media agua o en profundidad mediana, codificadas con el número 2 y que van de 2 a 4 metros, y mayor a 4 metros las que se consideraron como profundas. Ahora, también se debió hacer un ejercicio de cartografía para identificar y determinar la extensión de los pastos marinos que se encuentran en la isla de San Andrés. Para ello se utilizaron criterios que fueron recomendados en la publicación de Díaz y Compañía en el 2002 en la evaluación de pastos marinos del Caribe colombiano. También se consideró aquellos parches que midieran más de 1 hectárea de diámetro. Y finalmente se obtuvo que al interior de la barrera arrecifal, dentro de la laguna arrecifal, hay una extensión de 314 hectáreas. Se encontraron praderas mixtas dominadas por Thalassia testudinum, que se presentó en todas las estaciones de muestreo. También se encontró Syringonium filiforme y en algunas ocasiones, específicamente en Sprat Bight, Adelodule wrighti. Como mencionaba, se debe considerar el posible factor estacional debido a las lluvias en esta área de estudio. Como vemos, el periodo de bajas precipitaciones o tiempo seco se encuentra entre febrero y abril de cada año, y a finales de año, en octubre-noviembre, se encuentra el pico de máximas lluvias o temporada lluviosa. Estos datos que se reportan en esta gráfica fueron tomados del IDEAM y corresponden a la serie de datos de los últimos 5 años que se encuentran disponibles hasta el 2017. Bueno, como mencionaba, está el efecto tanto del viento como de las olas. De hecho, el viento contribuye a intensificar o a producir estas olas. Estas olas chocan contra la barrera arrecifal en la dirección que aparece en la pantalla, y pues tenemos las dos aberturas, tanto al norte como al sur, donde el efecto de la barrera no logra mitigar las mismas condiciones pues, que hay en la zona media de la barrera, y con ello pues se entendería que tanto el norte como el sur son sitios de muestreo que se encuentran en condiciones expuestas, y en la zona media en lo que se dirían condiciones protegidas. Habría que considerar también que en épocas de lluvias hay una escorrentía que viene desde la zona
occidental de la laguna arrecifal desde la isla y que podría propiciar, digamos, algún tipo de enriquecimiento por nutrientes en las zonas más cercanas al litoral, a la línea de costa. Bueno, además hay que considerar que esta laguna arrecifal tiene como tal una topografía, una batimetría, que garantiza de alguna forma que solo en el costado occidental de la misma laguna se encuentren los pastos marinos y estos se encuentran sobre una pendiente tal que cuando éste incrementa, también incrementa la distancia con respecto a la línea de costa. Bueno, directamente con los resultados y las variaciones observadas entre los sitios de muestreo. Hay que recordar aquí que lo que se pretende es evaluar si esas condiciones tanto expuestas como protegidas, es decir, debidas a un factor de mitigación de la intensidad del oleaje por parte de la barrera arrecifal, pues si efectivamente tienen un efecto sobre las diferentes variables que se consideraron en este estudio. Particularmente para el caso de los sedimentos, trabajamos con variables relacionadas con la textura de los mismos. Una de ellas fue el porcentaje de sedimentos de tamaño lodo, es decir, por debajo de los 63 micrómetros. Como podemos observar, tanto MUD y OPR, es decir, el muelle como all point, que son las zonas protegidas, tienen unos promedios que son significativamente mayores a los de los sitios de muestreo en condiciones expuestas. En la literatura se relaciona que una mayor cantidad de lodos en estos sedimentos puede guardar relación con otras variables, particularmente con la de los contenidos de materia orgánica en estos sedimentos. Bueno, para esto, para obtener estos datos, se hizo un análisis granulométrico donde se obtuvieron 7 categorías o intervalos de tamaño. Cada intervalo de tamaño o categoría presentó una proporción o un porcentaje, que es una medida de abundancia. Estos dos elementos pueden ser conjugados en un índice de homogeneidad, como el de Shannon-Wiener, también se podría utilizar Simpson, y se encontró que estos pueden resumir el perfil granulométrico de estos sedimentos. Encontramos diferencias significativas entre los sitios protegidos y los sitios expuestos. Los sitios protegidos presentan un índice de homogeneidad mucho más alto que los expuestos, y esto se debe a que en los expuestos dominaron las arenas medias y pues consecuentemente hubo una menor participación de los lodos en estos contenidos. Por otro lado, utilizando estas mismas 7 categorías, se hizo un análisis multivariante, no paramétrico, como es el análisis de coordenadas principales, y se obtuvo este cuadro donde podemos observar el grado de distancia o de disimilaridad que hay entre las estaciones de muestreo, es decir, las relacionadas con la profundidad, y dentro de cada uno de los sitios. Como vemos, tanto Sprat Bay 3, que es la zona somera, como RCB 3, Rocky Key somero, guardan una distancia, podríamos decirlo, significativa al resto de las estaciones de muestreo, salvo por Sprat Bay 2, que presentó una profundidad mediana, pero que es igual, presenta condiciones muy parecidas pues, a estas zonas expuestas. Lo que no encontramos aquí es que sitios protegidos pues, guarden una mayor disimilitud con respecto a otros similares. Ahora bien, cuando observamos cómo varía el contenido de carbono o el stock de carbono en estos sedimentos, en estos 4 sitios de muestreo, encontramos que esta variación hace que en las zonas protegidas haya una mayor magnitud o una mayor media de este carbono orgánico, mientras que en los sitios expuestos
esta es significativamente menor. Para determinar estos porcentajes de carbono orgánico, se utilizaron los dos modelos o las dos ecuaciones de las que antes les hablé, tanto la propuesta por Furcuron como la obtenida aquí, en este estudio. Ahora bien, ¿cómo es el efecto de la profundidad en este stock de carbono? Particularmente me voy a referir a los sitios expuestos, tanto SPB como RCB. Como se observará, las estaciones con código 3, es decir, las someras, son significativamente distintas a las estaciones que se encuentran en las zonas profundas. Y esto se debe en parte a la turbulencia que puede tanto provocar la resuspensión pues, de estos sedimentos que se encuentran en estas zonas tan cerca de la línea de costa y consecuentemente que se remineralice el material orgánico que está allí y pues que no se encuentre disponible en los sedimentos. Particularmente, y esto fue algo extraño, se encontró en estos datos que son de periodo lluvioso del 2017 que en All Point hubo una gran cantidad de materia orgánica significativamente distinta a las demás estaciones. Y esto se debió a que estas aguas someras realmente están muy cerca del manglar, del cual puede estar recibiendo aportes de materia orgánica. La misma realidad se observó en periodo seco del 2017. Los datos como tal no los muestro aquí porque pues evidentemente fue la misma tendencia y en particular porque no se encontraron diferencias significativas entre periodos de muestreo para las diferentes variables evaluadas para los sedimentos. Pero la pregunta aquí es, ¿lo que observamos en los sedimentos también puede ocurrir con la biomasa viva de los pastos marinos? Es decir, lo que ocurre en el stock, en el componente de carbono que hay por debajo de los pastos, ocurre en los pastos. Y lo primero que encontramos es que sí hay una diferencia que no se observó en los sedimentos, una diferencia entre los promedios de los periodos de muestreo, es decir, que hay un efecto de estacionalidad climática, y pues se encuentran medias mayores, significativamente mayores, en el periodo seco que en el periodo lluvioso. Y esto aplica tanto al stock evaluado en la totalidad de los pastos como un conjunto, es decirlo a nivel comunitario, como excluyendo y revisando solo la biomasa de Thalassia testudinum, aunque como habíamos mencionado, pues es el pasto dominante. Y encontramos el mismo patrón. Ahora bien, resulta que la biomasa de pastos marinos puede, digamos, dividirse en dos componentes, el que se encuentra por encima del sustrato, que se debe a las hojas, y el que se encuentra enterrado o debajo del sustrato, que está compuesto pues por raíces y por rizomas. Lo que observamos es que en ambos componentes también hay un efecto de la estacionalidad y que en el periodo seco siempre se encuentran los mayores promedios. Si tuviese que explicar por qué ocurre esto, debería decir que los monitoreos hechos por CARICOM entre el 2000 y el 2010 presentan unos datos oscilantes en donde normalmente el periodo lluvioso tiende a guardar unas biomasas mucho menores que las del tiempo seco. Y esta generalidad se observó para todo el Caribe en un estudio presentado por Brigitta Van Tussenbroek en el 2014. Pero bueno, también tendría que decir que el enriquecimiento por nutrientes que ocurre en el periodo lluvioso pues no es satisfactorio para las plantas en ese mismo periodo porque hay una baja radiación que se hace mucho mayor en el periodo seco y pues que facilita que las plantas digamos potencien su metabolismo y puedan digamos incrementar esta biomasa. Ahora, revisando el caso de
de los sitios de muestreo, encontramos que también hay diferencias significativas tanto en la biomasa completa de todos los pastos de estas praderas, como si también consideráramos aparte y exclusivamente la biomasa de Thalassia testudinum. Lo que observamos es que la estación del muelle MUD presenta diferencias significativas con respecto a todas las demás. Y el patrón podríamos decir que es similar en lo que ocurre tanto para todos los pastos como para Thalassia testudinum. Entonces, Thalassia testudinum podría ser un buen indicador de lo que está ocurriendo con el stock de carbono o con la biomasa de los pastos marinos en esta área de estudio. Lo que es curioso es que el mismo patrón se observa tanto para otras variables bióticas como abióticas, en particular estas las de sedimento, en donde encontramos que el porcentaje de materia orgánica tiende a ser mucho mayor en los sedimentos y también lo sucede con los lodos en los sitios que consideramos protegidos, comparados con los sitios expuestos que siempre presentan promedios mucho menores. Es decir, ya habría una forma de caracterizar estos stocks o estos reservorios de carbono diciendo que si están sometidos a condiciones expuestas o condiciones protegidas, pues van a guardar características completamente distintas en diferentes variables, tanto en la biomasa como en el porcentaje de materia orgánica o inclusive la textura del suelo o del sustrato. Pero bueno, estas variables que habíamos mencionado, ¿cómo guardarían una relación con la biomasa viva de pastos marinos? Para dar una mayor explicación hay que explicar algo metodológico, y es que es posible coger o tomar esta biomasa y dividirla por componentes, dependiendo de un método. Por ejemplo, si utilizamos el método de pérdidas por ignición, podríamos descomponer la biomasa seca de los pastos marinos en materia orgánica o en materia inorgánica. Pero por otro lado, utilizando el método del autoanalizador, podríamos tener como tal componentes químicos como el carbono orgánico total o el nitrógeno total y observar qué cantidades hay del mismo dentro de esta biomasa. Nuestros datos manifiestan que hay diferencias significativas entre el porcentaje de carbono orgánico total que hay en hojas verdes con respecto a los órganos que se encuentran enterrados en el sustrato, en donde el porcentaje es significativamente menor. Aquí lo curioso es lo siguiente: en el trabajo de Duarte se presentaba que el 34% de la biomasa seca de los pastos marinos y específicamente de las hojas, digamos, se podía utilizar como un indicador para estimar la biomasa en todos los pastos. Lo que observamos aquí es que si consideramos tanto las raíces como los rizomas, estos tienen porcentajes que son distintos. Lo curioso aquí es que el promedio tanto de raíces y rizomas como de hojas da cerca del 34%, entonces digamos que no habría problema con utilizar este coeficiente sugerido por Fourcuron para esta área de estudio, pero no sabríamos en otras áreas de estudio si las diferencias podrían ser mucho mayores y habría que utilizar otro tipo de promedio. Es importante mencionar esto de separar los componentes, es que uno de ellos, que es el nitrógeno total, podría estar explicando una situación que no se observa con el carbono orgánico, y es que también hay diferencias significativas, solo que en este caso son los rizomas los que son significativamente menores a los promedios o a los porcentajes de nitrógeno total observados tanto en hojas y en raíces, que entre ellos guardan cierta similitud, lo que podría ser una evidencia pues de traslocación de nutrientes. Otro asunto que hay que tener en cuenta es que cuando observamos la biomasa total de estos pastos, la sección o el componente que se encuentra encima del sustrato es normalmente 5 a 7 veces menor que el observado en la biomasa de pastos marinos, la biomasa enterrada de pastos marinos. Ahora, si tenemos en cuenta que existe la posibilidad de la translocación de estos nutrientes, la pregunta es por dónde están absorbiendo estos nutrientes. Cuando evaluamos la biomasa por cada uno de estos órganos y luego creamos una relación o un ratio o una rata entre, por ejemplo, las raíces y las hojas,
encontramos que en las zonas protegidas estos valores o estas relaciones tienden a ser mucho mayores que las observadas en los sitios expuestos, lo que quiere decir que la planta está haciendo una mayor inversión en, en biomasa de raíces que en hojas, y pues esto puede conducir pues a que pensemos que son las raíces el principal medio de absorción de estos nutrientes que pueden estar disponibles en el suelo, en el sustrato. Ahora, lo que es curioso también es que la relación entre los rizomas y las raíces tienden a ser mucho mayores en los sitios expuestos que en los sitios protegidos, lo que sugiere que en los sitios expuestos las praderas de pastos marinos invierten más biomasa en rizomas, y esto podría guardar relación tanto a guardar algunos minerales, pero principalmente a sujetarse y ser estables en unas condiciones que son un poco más turbulentas. Por otro lado, sabemos que esta biomasa también se puede descomponer en la parte que diríamos materia orgánica y la materia inorgánica. Lo que hicimos fue tomar estas biomasas, calcular el porcentaje de materia orgánica por el método de pérdidas por ignición, y lo que encontramos o lo que se encontró fue que no hay diferencias significativas entre los stocks de materia orgánica en estos sitios de muestreo. Hay que entender que estos stocks se calculan como la biomasa por el porcentaje de materia orgánica. Ahora, si vemos al lado la figura que se encuentra a la derecha, hay diferencias significativas entre la materia orgánica en cada uno de las biomasas vivas de Thalassia testudinum en los 4 sitios de muestreo. Lo que observamos es que el sitio que normalmente guarda mayor biomasa resulta ser el que menor porcentaje de materia orgánica presenta en su biomasa, es decir, tanto en hojas como en raíces como en rizomas. ¿Será que estas diferencias se mantienen entre cada uno de los órganos? La situación es que lo evaluamos o se evaluó y se encontró que en las hojas no existen diferencias significativas. La gráfica que se encuentra a la izquierda. No hay diferencias significativas en el porcentaje de materia orgánica de las hojas. Sin embargo, ese porcentaje de materia orgánica sí varía en los órganos que se encuentran enterrados, raíces y rizomas. La pregunta es, ¿por qué? Porque estas plantas tienen diferentes estrategias para conservar en su biomasa enterrada minerales y otros elementos no orgánicos. Bueno, ¿y qué está pasando o qué sucede con el stock de carbono orgánico que se encuentra dentro de cada uno de los sitios? Es decir, considerando el factor de profundidad. Y lo que encontramos es que si miran los círculos, y que señalan particularmente las estaciones que se encuentran en condiciones expuestas, aquí pasa algo completamente contrario a lo observado en los sedimentos, y es que la biomasa viva tiende a guardar mayor magnitud, mayores promedios, en las zonas donde la profundidad es menor. Es decir, aguas someras presentan mayor biomasa que en las zonas más profundas, cosa que parecería contraintuitivo, salvo que consideremos que la planta está haciendo inversiones en rizomas, particularmente, en, con el fin de lograr una mayor estabilidad en estos entornos que son más turbulentos que en los de profundidad, donde digamos que la fricción de fondo causada por las olas debería ser muchísimo menor. Esto se observó para ambos periodos de muestreo. En este caso les estoy mostrando los datos ya del periodo seco del 2017, en donde el patrón se repite. Bueno, y como la biomasa viva de los pastos marinos al interior de esta laguna arrecifal en San Andrés es afectada por algunos factores bióticos y algunos procesos. Como mencionaba, yo seleccioné un proceso en particular, que fue el del crecimiento foliar, pero también incluí algunos factores que en la literatura se mencionan como factores relacionados con la estructura de los pastos. Lo curioso aquí es que para hacer esta evaluación se consideraron
digamos, las variables más comunes que aparecen en la literatura, y entre ellas tenemos, por ejemplo, la longitud foliar, el ancho foliar, la densidad de vástagos, el promedio de hojas por vástago, por ejemplo, una comparación que se realizó entre las hojas pardas o senescentes con respecto a las hojas verdes, ver cómo se comportaban, ver por ejemplo los epífitos y la materia orgánica que en ellos hay sobre las hojas, por ejemplo la incidencia de un patógeno como la veríntula y pues el proceso que ya les había mencionado que era el de crecimiento, específicamente la tasa de crecimiento foliar y la tasa de recambio. Consideraron todas estas variables, tengo que mencionar que las que están en esta diapositivas no guardaron ningún tipo de relación con el patrón observado. ¿Por qué? Porque no hubo diferencias significativas entre los sitios de muestreo considerando cada una de estas variables. Tampoco hubo diferencias significativas entre el stock de hojas pardas o senescentes con respecto a las hojas verdes. Prácticamente podríamos decir que la abundancia de las mismas es de 1 a 1. Sin embargo, sí se encontró diferencias significativas entre los sitios de muestreo considerando la variable estructural densidad de vástagos. Y ese patrón es muy similar al observado, por ejemplo, en el recuadro verde abajo, en Thalassia testudinum o en la totalidad de la biomasa de los pastos. Esto es bastante curioso y pues podríamos entonces decir que hay otra característica común entre los sitios que se encuentran en condiciones protegidas. No solamente tienen mayor cantidad de lodos o de materia orgánica, sino que además de presentar una alta biomasa, también presentan una alta densidad de vástagos. Hay que mencionar que en el estudio no se observó diferencias significativas entre la biomasa viva por encima de sustrato, es decir, de hojas verdes, entre los sitios de muestreo. Y esto es como si estuviera sugiriéndose que una misma cantidad de biomasa o una biomasa similar de hojas entre los 4 sitios de muestreo se redistribuyera en función de la densidad de vástagos. Pero bueno, por otro lado encontramos otra variable que guardó un patrón, podríamos decir que es similar, y este fue la cantidad de macroalgas como biomasa asociada o inclusive incluyendo también el material senescente, que tiende a ser mucho mayor en los sitios protegidos que en los sitios expuestos. Entonces es posible que haya una relación o exista algún tipo de relación entre el porcentaje de materia orgánica que se encuentra en los sedimentos y también la biomasa tanto de pastos como la de macroalgas que se observó en los sitios en condiciones protegidas. ¿Y esta relación cómo fue? Pues encontramos que la biomasa viva que se encuentra enterrada en el sustrato, específicamente la de Thalassia testudinum, guarda una relación lineal con el porcentaje de materia orgánica o el contenido mejor de materia orgánica que hay en el sustrato. Esto permite de alguna manera entregar una nueva evidencia de que esta materia orgánica es importante para Thalassia testudinum y que es muy probable que en esta zona las raíces sean un órgano clave para la captura de nutrientes que están allí disponibles y en particular del nitrógeno, el que ya habíamos mencionado, el nitrógeno que se evaluó también en la materia orgánica que está en los sedimentos, nitrógeno que guardó una relación también lineal con el carbono orgánico visto en sedimentos, pero no con el carbono total, es decir, el carbono que incluye también la parte inorgánica. Hay que considerar que la isla de San Andrés está en el Caribe y las condiciones del Caribe como tal en general son oligotróficas, es cierto, pero principalmente se encuentran aguas que son limitadas por nitrógeno, donde
relativamente el fósforo es más abundante y pues podríamos pensar que una buena fuente de este nutriente es la materia orgánica que se encuentra disponible en el sustrato. Para concluir, entonces debo mencionar que el stock de carbono orgánico en la biomasa viva de pastos marinos es comparable de alguna manera pues con la región, aunque sus medidas puedan ser relativamente inferiores a las del promedio global. En cambio, el carbono observado en los sedimentos podría ser igual o inclusive más alto que el observado en la región y comparable con la media global. La biomasa seca eh, tal vez no es el mejor estimador para calcular el stock de carbono orgánico en praderas de pastos marinos y pues esto es relativo al sitio de estudio. Sin embargo, en este caso, digamos que el uso de los coeficientes, es decir, del promedio de carbono orgánico que se puede, o el porcentaje de carbono orgánico que se puede encontrar en esta biomasa, pues fue útil pues para determinar eh, o estimar este stock de carbono a partir de la biomasa. La materia inorgánica también sería clave para entender los efectos, por ejemplo, de la intensidad del oleaje y pues de esta función que tiene la barrera arrecifal como regulador de este mismo factor y cómo esto de alguna manera potencia la capacidad de los pastos marinos que se encuentran en estas condiciones protegidas pues para aumentar su potencial de acumulación, tanto de carbono orgánico en los sedimentos como en la misma biomasa. La materia orgánica en los sedimentos podría ser entonces también comprendida como una fuente de nutrientes y en particular de nitrógeno, considerando el entorno limitado por nitrógeno que hay en esta área de estudio y pues en la región. Se necesitan más estudios al respecto y en especial para otros nutrientes y pues eventualmente para algunos minerales que pudieran ser atrapados también en esta biomasa. La materia orgánica en los sedimentos se relacionó también con la biomasa viva enterrada en esos sedimentos pues debajo de los pastos marinos o de los pastos marinos. Y eso pues también explica lo que está sucediendo. Mucha de la materia orgánica, incluyendo pues el carbono orgánico, dentro de estos pastos podría considerarse autóctono, que se produce localmente, aunque es posible que también se esté potenciando la capacidad que tienen estos pastos para retener, eh, cual cernidor, las partículas que vienen enriquecidas con materia orgánica desde otras fuentes, como por ejemplo el manglar que se encuentra a un lado, o inclusive las que vienen exportadas desde la barrera arrecifal. Los sitios expuestos de estas praderas de pastos marinos presentaron variaciones en sus atributos texturales en el sedimento, lo que permitiría entonces que las praderas que están en una mayor profundidad presenten una mayor cantidad o porcentaje de sedimentos tipo lodos y pues que esto contrasta con lo observado en los sitios expuestos y que a la vez tienen aguas más bien someras, en donde son más bien los sedimentos tipo arenas los que dominan y pues bueno, esto podría ser un asunto también para estudiar respecto a la hidrodinámica al interior de este tipo de recife. Finalmente hay unas recomendaciones relacionadas con el monitoreo que se está haciendo en la isla de San Andrés y en general en el Caribe colombiano, que está dirigido básicamente a los factores que están por encima del sustrato en la zona de las hojas y pues estaríamos, digamos, subestimando factores importantes también para describir la integridad o la salud de este ecosistema y que hay que evaluarlos debajo del sustrato. Eh, Estamos hablando también aquí de una función ecológica que podría considerarse luego un potencial proceso de generación de beneficios para el ser humano, servicios ecosistémicos que deberían ser evaluados económicamente, socialmente y bajo otras metodologías también. Hay otros estudios que se tienen que hacer, en particular, por ejemplo, la de descomposición de material orgánico que haya allí también disponible. El tema, por ejemplo, de los nutrientes debajo del sustrato también debería evaluarse y, por ejemplo, nuevos estudios relacionados con
rasgos funcionales, como por ejemplo cómo responde el pasto a determinadas condiciones, por ejemplo físico-químicas, cómo esto sucede finalmente allí. Muchísimas gracias y pues esta ha sido mi presentación y agradezco a todos los colaboradores que participaron en este estudio, en particular pues a los sponsors como CEMARIN, el Consejo Profesional de Biología, la Universidad Nacional, DISMARES y pues los compañeros de The Box en el ZMT.